Este pasado 1 de julio se inauguró la refinería Olmeca, este proyecto en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, pues que ha sido uno de los proyectos más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significa esta refinería? ¿Cuánto ha costado? ¿Por qué se inauguró en un momento en que todavía no puede producir? ¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo de rentabilidad de este proyecto? Para hablar sobre este tema me es muy grato recibir aquí a un experto en cuestiones energéticas, Paul Sánchez. Él es socio consultor en Perceptia 21 Energía, doctor en política pública por el TEC de Monterrey, con una larga experiencia en el sector energético, tanto público como privado. A pesar de que eres comeaños, te ves bastante joven, Paul, pero gracias por estar con nosotros. Mucha gente se pregunta por qué se inauguró el 1 de julio. Cuando veíamos las imágenes de la propia refinería, pues parecía... no parecía estar terminada, parecía que le faltaba bastante. ¿Sí le falta mucho? Pues sí le falta bastante. Este fue un acto más bien de, como le llaman ellos, de informe de gobierno del cuarto año de que se celebran el triunfo en urnas del presidente. Y más que eso, como que tomaron el marco de Dos Bocas para decir, vamos a presentar mi informe de gobierno aquí en Dos Bocas. Incluso se presentaron algunos actos protocolarios entre CFE y TC Energía, por ejemplo. Pero al final del día, ¿por qué esta fecha? Porque el presidente en alguna mañanera en 2019 decidió empeñar su palabra y decir que en 3 años, el 1 de julio de 2022, debería estar terminada la refinería. Es como cuando nos dijo que en diciembre del 2021 el sistema de salud de México sería como el de Dinamarca. Exactamente, y que cuando entrara al gobierno pues iban a acabar a lo mejor la corrupción, la violencia y todas estas metanarrativas que son bastante llamativas, pero que al final del día tienen métricas muy, muy claras y que si no se cumplen esas métricas pues podremos tener otros datos, pero... Bueno, vamos al tema en sí de la propia refinería. Rocío Nale, la secretaria de Energía, dice que se están construyendo decenas de refinerías en el mundo, que es muy buen negocio. Cuando yo veo en Norteamérica, de hecho encuentro que la última refinería grande se construyó en 77, que ha habido splitters de condensados, pero que no se ha hecho una nueva refinería grande, se han ampliado quizás algunas. ¿Es un buen negocio la refinación de petróleo crudo en Norteamérica? Mira, en Norteamérica tenemos exceso de capacidad y más que Norteamérica, en el Golfo de México, en la parte norteamericana, hay una cantidad importante de capacidad. Luisiana, Texas y pues Tabasco también, ¿no? También está en el Golfo. Bueno, también está en el Golfo, pero... Y Veracruz. Hace sentido para países donde la logística juega un rol y es mejor estar importando petróleo crudo porque no hay disponibilidad y procesarlo porque tengan algunos blenders muy específicos. Es decir, yo requiero cierto gas LP, requiero a lo mejor cierto coque de petróleo y algo que hay de mucha gasolina. Construcción, sobre todo en China, de refinerías. China, ¿no? La India, Indonesia, algunos países del sureste asiático, más que nada, ¿no? Entonces, México pues toma esos modelos para tratar de decir, vamos a apostarle a este negocio. Ahora, ¿cuánto va a costar Dos Bocas y cuánto costó? Porque tampoco me queda claro cuánto costó, cuánto estamos pagando finalmente una vez que se considera la deuda por la refinería de Deer Park, allá en Houston, en Texas. Mira, Dos Bocas, la promesa fueron $8,000 millones. Ahorita de hecho, la primera promesa, la que está en el proyecto de Nación, son 6,000 millones. En campaña el presidente dijo 6,000 millones, de hecho prometió 2 refinerías. Y Rocío Nale hasta 2019 decía 6,000 millones de dólares. Lo sé porque me lo dijo a mí. Exacto. Sí, y entonces tenemos pues que ya estamos pasando esos números, que era normal, pero entonces empezamos a encontrarle cuadraturas, ¿no? Decir, bueno, es que no habíamos considerado la planta de generación, es decir, no iba a operar con electricidad, no hemos considerado el muelle, no hemos considerado los ductos, muchas otras cosas, ¿no? Es como cuando te dicen, va a costar la boda nada más de casarte y luego empiezan a salir muchas cosas. Te cotizan las puras llantas. Exactamente. Y entonces, más o menos de los estimados, los que tenían las empresas estaban entre 16,000 millones de dólares y 20 y tantos mil millones de dólares. Incluso actualmente... Es para una refinería de crudo pesado. Me dicen que eso es normal en una refinería de crudo pesado. Es normal, pero eso es algo muy curioso porque se supone que la de Dos Bocas es para crudo ligero, el cual no procesamos en México.
Qué curioso, no va a ser para crudo mexicano porque lo que tenemos en México es crudo pesado, ¿no? Alguna vez el ingeniero Celestinos dijo que era para crudo ligero en CNH. Me manifestó que se estaba construyendo para crudo ligero y que esperaba que los planes de exploración de Pemex contribuyeran para dotar de crudo ligero al país. O sea, estamos apostando que de repente vamos a encontrar crudo árabe aquí en el Golfo de México. Mira, podría ser si utilizáramos la técnica del fracking, que está en el noreste del país. Pero está prohibido el fracking. Y el presidente ha dicho que no lo va a promover y no hay rondas petroleras y eso no es algo que una empresa gigante lo haga. A ver si estoy entendiendo bien. ¿Es Dos Bocas una refinería para crudo ligero? ¿Qué porcentaje de crudo es ligero en México? Prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada. Estamos hablando de muy poquito. Ahora, tiene más sentido Deer Park en ese sentido porque sí puede refinar crudo pesado. Pues sí puede refinar crudo pesado, pero también Deer Park estaba pasando una transformación para empezar a migrar a crudo ligero, porque también por la explosión de shale allá, el boom de shale en Estados Unidos, empezó a haber mucho crudo ligero. O sea, de productos de crudo de fracking también. Exactamente. Entonces, en el largo plazo también Deer Park estaba volteando a eso. Entonces, también la compra puede ser estratégica para decir, bueno, necesito mantener a uno de mis procesadores importantes y tengo que mantener esta ¿Cuánto alianza. costó realmente la compra de Deer Park? Dice el presidente que con el primer año ya se saldó la compra. Mira, el tema de Deer Park, más que la compra, el precio de compra, era toda la parte de deuda que tenía que absorber Pemex. ¿Cuánto se pagó? ¿600 millones de dólares? Se estima entre 600 y 1,000 millones. Okay. ¿Y cuánto había de deuda? Eso porque Pemex asumió esa deuda, ¿no? Así es. Eso no lo tengo ahorita en el corto plazo, pero se estima que pueda estar en el orden de los 8,000 millones de dólares. ¿Se viene a costar lo mismo Deer Park que la refinería de Dos Bocas? En el largo plazo, pues es lo que hemos hablado, ¿no? Que podemos haber comprar varias refinerías en Estados Unidos que están en venta y que pudiera procesar el crudo. Este es un momento en el que pues, las refinerías están teniendo utilidades grandes porque los precios de la gasolina están a niveles récord, pero no ha sido tan fácil ganar dinero en el negocio de la refinación, ¿verdad? No, porque es un negocio de márgenes. Y si más bien han tenido ganancias no es tanto por la demanda, sino que fueron previsores, compraron cuando el crudo estaba barato y entonces el crack spread aumentó. Es decir, el spread, la diferencial que obtienen de procesarlo y venderlo, los precios que están actualmente ahorita los petrolíferos y haber comprado el crudo en el largo plazo, en los futuros, en precios bajos. Entonces, al final del día los márgenes se van a bajar otra vez cuando se vaya equilibrando el mercado y se seguirá haciendo un negocio. Sí, me acuerdo que alguna vez un funcionario, un ejecutivo de una empresa importante que hacía petróleo crudo y también gasolina me decía, hacemos gasolina por el servicio nada más, pero la gasolina es un negocio centavero. En cambio, el negocio del petróleo crudo es un negocio de dólares. ¿Es correcto eso? Sí, porque el negocio del crudo es la transformación, de la refinación es la transformación. Es decir, este ejemplo que luego dicen de que compramos jugo de manzana y cuando vendemos manzana es un poquito errado porque el costo al final del día de la manzana se lo vas a trasladar. Entonces, lo único que estás recuperando tú es el pequeño margen que le agregaste de valor agregado. El presidente dice que con la nueva refinería, con el remozamiento de las otras 6 refinerías y con la compra de Deer Park, México va a ser autosuficiente en gasolina y diésel. ¿Es cierto esto? No, imposible. No tenemos, aún si operando Dos Bocas y las 6 refinerías a tope, no podemos producir un barril de petróleo que se convierta en gasolina. Tenemos otros productos, ¿no? Entre ellos el combustóleo, incluso asfaltos, grasas, lubricantes, gas LP, querosenos. En el largo plazo, pues aún con todas las refinerías operando y aún con Dos Bocas operando, pues máximo podremos estar llegando a 60-70% de la demanda nacional. ¿Es importante ser autosuficientes en gasolina? Depende. Si tuviéramos un país con el que tuviéramos problemas comerciales y que tuviéramos una restricción arancelaria, pues yo te diría quizás sí es importante tener una propia refinación, pero manejarlo como que a través de la refinación nacional bajamos los precios es imposible y tiene que ver con algo que señaláramos. Esto es un negocio de márgenes y el margen te lo come una plantilla laboral obesa. En 2018 me dijo Rocío Nale que la modernización de las 6 refinerías existentes iba a llevar 6 meses. ¿Ya se llevó a cabo? Porque yo sigo viendo que siguen operando a muy bajo nivel
No sé qué se requiera cuando se hace una modernización de una refinería. Bueno, hay dos cosas. La primera es que siguen operando, siguen haciendo los anuncios. De hecho, ahorita acaban de anunciar que van a hacer una llevamos 3 años diciendo que en 6 meses Exacto. las modernizamos. Exactamente, pero el otro problema es como todo, tienes un clásico, requiere mucho mantenimiento y quién sabe si te deje tirado un periférico un día. O sea, como un auto clásico, porque están viejas, bueno, son refinerías muy viejas, pero en Estados Unidos hay 129 refinerías en la última reporte de la de la EIA, que es la Energy Information Agency. 129 refinerías, todas ellas son anteriores al 77 y sin embargo, pues están muy modernas, se ven bastante modernas. Sí, de hecho la vida útil de una refinería puede pasar los 100 años, digo, con sus modernizaciones. Tienen que estarle metiendo dinero todo el tiempo. Exactamente. El tema es que en México hemos dejado el mantenimiento de lado. Entonces se le apostaba, es cierto, a la extracción, pero se fue dejando el mantenimiento de lado hasta que ahora con más mantenimiento correctivo que tengas, al final del día ya no te alcanza con mantenimiento preventivo, sino que tienes que estar metiéndole. Recuerdo cuando Pemex se dividió en varias subsidiarias y existía Pemex Refinación, estaba Pemex, bueno, no me acuerdo si era Pemex Refinación o Pemex Transformación, pero era uno de los... Refinación, PGPB, que era de gas natural. Gas sí. natural. A ver, yo recuerdo estar viendo las cifras y siempre el Pemex que extraía petróleo crudo tenía utilidades y Pemex Refinación siempre perdía dinero. Es inevitable que pierda dinero la parte de Pemex que se dedica a la refinación. Mientras no se haga una reestructura de pasivos y personal activo dentro de las refinerías que están operando, vamos a perder dinero. Y de hecho estábamos perdiendo bastante en los márgenes e incluso si todo esto fuera una situación mundial donde las refinerías ganan dinero, Pemex Transformación Industrial estaría ganando dinero, pero en este caso estamos perdiendo porque los costos operativos, administrativos y financieros de la empresa son más altos que lo que podemos obtener de refinación. Acabamos de ver una baja en la calificación de la deuda de Pemex por parte de Standard & Poor's. Curiosamente, el presidente festejó el 6 de junio cuando la empresa Standard & Poor's determinó mantener la calificación soberana de México y, de hecho, subió su perspectiva de negativa a estable. En este caso ha habido una baja en la calificación de Pemex. ¿Qué están viendo los inversionistas o las calificadoras en Pemex que les preocupa? Es un tema complejo, déjame lo abordo en 3 puntos. El primero es que estamos en un mundo de posverdad y entonces han tratado en los informes de resultados de Pemex de decir que va muy bien porque reporta mucho IVA y mucho IEPS, pero esos no son resultados, son impuestos trasladables que te trasladaría cualquier empresa. En otros países les llaman excess taxes, es decir, son impuestos adicionales, por así decirlo, a las ventas. Y lo que está generando Pemex cada día es menos porque no solo hemos bajado el DUC, que es el derecho único de producción, sino también hemos estado dándole transferencias y transferencias y transferencias de fondos hasta que ahorita en este momento pues ya ni siquiera se ve estable en el largo plazo que pueda pagar la deuda con sus ingresos propios generados. Lo que hemos estado viendo... Para que pague la deuda Pemex necesita un subsidio del gobierno, ¿no? Eventualmente lo va a... o mucha reestructuración de deuda. Recibido, ¿no? Exactamente. Sí. O mucha reestructuración de deuda hasta que en el largo plazo pues ya no puedas reestructurar. Como cuando estás pagando el pago mínimo a la tarjeta y en algún momento el banco te dice, ¿me pagas o ya no te doy más crédito? ¿Te preocupa el futuro de Pemex? En efecto, el futuro de Pemex es... Pemex podría tener un futuro brillante, no solo como una empresa de energía, sino también como una empresa petrolera. El problema es que tenemos que pensar que no puede hacer todo. El tema es que tenemos refinerías con exceso de personal, tenemos Pemex Logística con exceso de personal y en exploración y producción, donde tenemos cierta perspectiva de crecimiento, hemos hecho malas inversiones. Estos famosos 17 campos, tenemos campos muy importantes como Ixachi, que era un campo gasero, y en lugar de explotar el gas, empezamos a tirarlo, aventarlo, ventearlo o incluso quemarlo y nada más para extraer una pequeña cantidad de condensados. ¿Qué opinas del fracking? Creo que como país deberíamos dar una discusión. Si vamos a apostarle por la tradición petrolera, tendríamos que darle una cabida. Me decía un petrolero en Estados Unidos, ha habido menos accidentes importantes en producciones de fracking que en producciones, por ejemplo, de plataformas marítimas. ¿Qué opinas?
Pues eso es un tema y adicionalmente requieres tener mayores regulaciones ambientales. Y ya se había trabajado en un marco de proteger el agua, proteger el medio ambiente, pero es una discusión a largo plazo. Si queremos ser un país que tenga petroquímica, necesitamos los líquidos del gas. Si queremos depender menos del gas natural de Estados Unidos, que ahorita es como el 70% de la demanda nacional. Que ellos tienen gas natural porque están usando fracking también. Exactamente. Y ha incrementado la cantidad. Han cerrado más plantas de carbón por el gas natural que en México. Paul Sánchez, socio consultor de Perceptia 21 Energía, gracias por esta conversación. Sergio, muchísimas gracias, un gusto. Y a usted, amigo televidente, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.